Bueno, ya habiendo definido cuáles son los distintos elementos que integran el proceso de planeación, vamos a platicar en qué consiste ¿no? En sí, qué es planear. Ya habíamos hablado de una palabra clave en cuanto a este punto hace un momento, porque precisamente la planeación en cualquier actividad, en cualquier organización, sea una empresa, sea el gobierno, sea una institución no lucrativa, seamos nosotros como persona, cuando planeamos, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el balance entre la demanda y la capacidad. O sea, cuando estamos hablando de que vamos a planear, nos estamos refiriendo a definir si queremos atender toda esta demanda, primeramente contamos con la capacidad para poderlo hacer. O decir, sabes que si quieres atender toda esta demanda, necesitas incrementar tu capacidad. Entonces, el resultado del proceso de planeación, obviamente es alcanzar el objetivo, pero precisamente consiste en esto, en decir, para poder cumplir con lo que definimos de este lado, necesitamos tener esto. Una planeación va a ser deficiente y una ejecución va a fracasar cuando queramos definir una cantidad, llegamos a compromiso con los clientes, pero veamos que no contamos con la capacidad o que esta capacidad estuvo en exceso y no se planeó qué vamos a hacer con esa capacidad en exceso. O como resultado del proceso de planeación vamos a definir que no queremos atender toda esta demanda, queremos solamente una parte, nos vamos a enfocar y contamos con la capacidad que va a ser propia, lo vamos a ver después, va a ser propia, o sea, van a ser nuestros propios recursos, o va a ser una capacidad que vamos a adquirir de un tercero, ¿sí? Maquiladores, proveedores, o adquisición inclusive de una misma máquina. Entonces, el proceso de planeación en cualquier organización precisamente consiste en esto, en definir cuál es el balance adecuado, ya sea en demanda o en capacidad, sobre la que vamos a operar. Y esta planeación va a tener distintos niveles, ¿no? Un primer nivel va a ser precisamente la planeación estratégica, ¿sí? Una planeación que se efectúa a nivel top management, el CEO con los vicepresidentes y algún tipo de gerentes seniors, en los cuales van a definir precisamente estas cosas, ¿no? Van a definir qué mercado atendemos, qué tanto vamos a crecer. Acuérdense, lo hemos platicado, el crecimiento es muy importante. ¿Qué tanto vamos a crecer? Se va a definir o redefinir qué es lo que la organización es, ¿sí? Su misión de la organización, a dónde la queremos llevar, qué es la visión de la organización. Se va a definir el cómo es que la vamos a llevar, o sea, los valores que la organización va a respetar. Se van a definir objetivos de la organización. Se va a realizar un análisis FODA, ¿sí? ¿Qué es lo que somos buenos? ¿Qué es lo que podemos o las condiciones ambientales nos van a poder ayudar a lograr nuestro objetivo? Por otro lado, ¿en qué no somos buenos? ¿Y qué amenazas vemos que están en el ambiente y que nos pueden pegar para poder alcanzar nuestros objetivos? Entonces, ya que tenemos definida esta planeación estratégica, vamos a pasar a otro nivel de planeación, que es el plan de negocio, en la cual es más específica que la anterior. La otra es muy general. Esta no deja de ser general, sin embargo, se enfoca a partes del negocio bien definidos, ¿sí? Que tenemos que hacer una planeación estratégica es a muy largo plazo, un plan de negocios a un periodo corto. Luego vamos a incorporar un proceso de planeación agregada o un S&OP, una palabrita que vamos a estar, un juego de siglas que vamos a estar ocupando mucho, que son elementos muy importantes, aportaciones que lo definen cadenas de suministro modernas, el Sales and Operations Planning Process, o la planeación de ventas y operaciones. Es aquí donde las actividades operativas y las actividades comerciales se juntan, es lo que hace sentido a la cadena de suministro moderna. No es agarrar y decir, ¿saben qué? Júntense y pónganse a trabajar, ¿no? Sino el S&OP es un proceso, es una herramienta moderna en la cual orienta a la organización hacia su parte operativa y su parte comercial, precisamente para que se dé ese balance. He tenido oportunidad de platicar con gente comercial y con gente de operaciones, sobre todo con gente comercial,
Y que cuando les digo que la planeación precisamente busca eso, entonces una de las cosas que dicen, oye, pero pues es que nosotros antes nos poníamos a comprometer todo lo que la organización podía, lo que los clientes demandaban, y pues sabíamos, aunque no lo íbamos a dar, pero pues eso era nuestra forma en que trabajamos, ese era nuestro paradigma operativo, ¿no? Entonces esto, el S&OP, eso es lo que cambia. Y se agarra y dice, no, ¿sabes qué, ventas? No puedes, lo puedes hacer, ¿no? No te va a llevar a ningún lugar el que comprometas, hagas promesas que no vas a poder cumplir y que exijas y que no permitas que tus áreas operativas se enfoquen. Un problema de poca capacidad y mucha demanda nos pasa cuando tenemos una semana muy agitada o un día que requiere muchas actividades, es que no sabemos dónde enfocarnos. O sea, sí tenemos que priorizar, pero como hay muchas cosas que ya son urgentes, de repente pues vamos a estar trabajando conforme a las llamadas y las presiones que tienen esos distintos clientes y no somos efectivos y por consecuencia no vamos a ser eficientes. Y entonces, ya que tenemos la planeación agregada definida, pues entonces vamos a incorporar una parte importante de todo este proceso de planeación, pero que yo puedo decir que desde mi punto de vista esto ya como tal no es planeación, ya es una programación, un scheduling. ¿Cuál es la principal diferencia de estos dos, de estos elementos de arriba y este tercero? Que estos primeros trabajan mucho sobre bases especulativas, sobre un pronóstico, cosas que no sabemos si van a pasar, no tenemos muchos elementos salvo análisis, proyecciones que nosotros hayamos realizado, compromisos de la gente de venta. Pero la programación o el scheduling ya trabaja sobre bases ciertas, aunque hay una parte importante del presupuesto que juega ahí. Aquí estamos hablando de pedidos en firmes. Esta planeación, ahorita lo vamos a ver, tiene horizontes de tiempo definidos. La programación como tal ya habla de que son actividades que vamos a realizar el día de hoy, en una semana, en horas, inclusive minutos, ¿sí? Cómo van a entrar las máquinas, la secuencia de operación, ¿sí? El pedir suministro de materiales de acuerdo a esa secuencia de planeación. Entonces, podemos cómo se forma el proceso de planeación en una organización, cómo se integra. Entonces hablamos, dependiendo estas distintas actividades de planeación, las vamos a poder considerar bajo dos dimensiones. Una es por el tiempo que implican y otra es por el nivel de detalle que implican. Pues rápidamente podemos definir que desde el punto de vista tiempo, el plan estratégico es el más grande. 3 años, 5 años, inclusive 10 años, que se tiene que tener sus revisiones. Y luego pasamos a un nivel más pequeño, que es el plan de negocios, en los cuales el horizonte de planeación es 1 año, ¿sí? Ya estamos definiendo cómo va a ser el próximo ejercicio que necesitamos hacer. Luego viene el S&OP, en el cual estamos hablando de que va a ser 3 meses, 6 meses, a lo mucho. Podríamos hablar de una planeación de 1 año, pero que va a tener revisiones trimestrales, inclusive mensuales, ¿sí? Y por último, el schedule, la programación, en la que vamos a estar hablando de horizontes más cortos, semanales, diarios, por horas o por minutos, ¿no? Desde el punto de vista del nivel de detalle, la pirámide se invierte. El plan estratégico es muy general, ¿sí? Vamos a hablar de cifras, qué tanto queremos crecer, qué utilidad estamos buscando, distintos elementos que queremos alcanzar, ¿sí? El plan estratégico se vuelve más específico. Vamos a hablar ya de las distintas unidades del negocio, ya ese 35% de crecimiento en el plazo de 2 años ya se va a partir a esta parte del negocio, nos va a dar el 10, esta parte nos va a dar el 12 y de manera integral vamos a alcanzar el 35. Y luego el S&OP es más detalle, este es a nivel negocio, este es a nivel familias de productos, ¿sí? Vamos a hablar de una manera agregada, no vamos a hablar de SKUs en específicos. Y luego lo vamos a partir con la programación en la cual ya vamos a estar hablando SKUs, vamos a estar hablando inclusive números de parte. Entonces es así como la podemos ir viendo en nuestros procesos de planeación, ¿no? Entonces, como decíamos, planear en la cadena de suministro implica definir qué es, o sea, la parte que nos va a definir la efectividad, qué es lo que debemos alcanzar, y la parte que nos va a definir la eficiencia, cómo es que lo vamos a realizar. La planeación, al final de cuentas, tiene que responder esas dos preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a realizar, ¿no? Ahora, digamos que si el mundo fuera fácil, que no lo es,
sabemos lo que van a hacer la demanda de los clientes y nos ponemos a producir, ¿sí? Sin embargo, como esto no es cierto, como esto no existe, entonces necesitamos planear, ¿no? Y para esto hablábamos de que es importante considerar la capacidad que requerimos para atender la demanda que hemos definido, vamos a atacar, ¿no? Sobre eso podríamos hacer, ¿no? Entonces, una cuestión importante que la planeación considera es que este mundo ideal no existe y que vamos a tener algunos factores por los cuales, particularmente hablando de la demanda, puede cambiar, ¿no? Cuestiones de estacionalidad depende el producto que estemos hablando, depende de la región a la que estemos atacando, depende de la temporada, del tiempo a la que estemos hablando. Lo que marketing va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer las áreas de mercadotecnia para poder impulsar el consumo de nuestros productos, ¿sí? Y qué es lo que va a hacer los competidores inclusive también, y lo que el mercado demanda, ¿sí? Podríamos invertir el orden, pero son cuestiones que debemos tener presente cuando planeamos, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de que la planeación como tal es ese balance. Al final de cuentas, planear significa balancear. Dice, ¿cómo vamos a garantizar la capacidad? ¿Sí? Inventarios, apoyo de maquiladores, los pedidos que tenemos ya en firme de nuestros clientes, nuestra propia capacidad de máquina, la capacidad de nuestros proveedores para suministrarlos y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con la demanda? Aquí digo, ¿cómo podemos influenciar? A través de los descuentos, promociones, quitarle a nuestros competidores mercado para poderlo atender nosotros. Acuérdense, buscamos el crecimiento. No es tratar de atender una menor demanda, sino cómo podemos crecer esa demanda, de qué forma podemos atacarla, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos ver? De alguna manera es un ejemplo de lo que pasa con productos que se consumen mucho en la temporada de Semana Santa, Cuaresma, ¿no? Entonces podemos ver que la demanda se puede dar baja, tiene aquí un pico y decae en lo que sigue del año, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos atender un producto así, un mercado con estas características, ¿no? Una forma, la más sencilla, es decir, oye, pues mira, porque no quiero sufrir, no quiero tener problemas, pues vamos a adquirir la capacidad máxima que el mercado nos pide, ¿no? Entonces, tengamos máquinas, hagamos contratos, para que si tengo un pico siempre la pueda atender y no esté generando esta incertidumbre en mis clientes, ¿no? Esto obviamente es factible, sin embargo es costoso, ¿sí? Porque vamos a tener épocas en las cuales nuestra capacidad va a estar no utilizada y va a tener ciertos costos que la organización va a padecer, va a tener que pagar por ellos, ¿no? Dice, otra forma sobre la cual podríamos definir cómo vamos a atender un comportamiento así de nuestra demanda, pues a través de que aprovechar aquellos periodos de baja demanda para producir suficiente inventario con anticipación, ¿sí? Entonces, pues aprovechar estos días en los cuales la demanda es poca, vamos a producir inventario considerando los picos que tenemos adelante, ¿no? Entonces, esta es otra forma en que la planeación pudiera definir que vamos a trabajar. Podría haber objeciones, podría ser cuestiones a favor de esta estrategia, sin embargo todo lo va a definir el tipo de producto y condiciones. Este tipo de estrategias no es la misma para todos los productos, ¿no? No necesita ser igual, ¿no? Y otra tercera forma en la cual la planeación va a poder considerar realizar su función es trabajar con la demanda. Oye, y podemos hacer algo con la demanda de tal manera que podamos plancharla para que nuestra capacidad no se vea exigida a través de descuentos y promociones. Entonces, esta estrategia de alguna manera busca que estos picos de demanda se distribuyan en periodos en todo el año. Entonces, va a lanzar promociones para que en aquellos momentos en los cuales nuestro producto no era o nuestros servicios no eran solicitados, ahora sí se puedan adquirir para que nos represente un costo menor. Entonces, estas son las distintas estrategias que nosotros como organización podemos seguir para realizar la planeación. No hay una regla específica, dependiendo, pero es al final de cuentas lo que la planeación busca. Entonces terminamos con este video, esta parte de nuestras materias.